Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar bien, un poquito tarde, sí, perdón que la, el apuro, pero bueno. En esta semana les tocó trabajar con la parte de recursos educativos abiertos y en particular con lo que son, bueno, más que con los recursos, con la parte de las prácticas educativas abiertas, ¿no? Y sí, recursos educativos específicos, utilizados en prácticas, sobre todo de enseñanza y de aprendizaje. Déjenme poner compartir una presentación que preparé para la sesión de hoy. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, nada más recordando un poquito, la semana anterior la cerramos con la actividad que hicieron en equipos y en esa actividad tuvieron que hacer una presentación, podía ser una infografía, un video, una presentación, lo que ustedes desearan, lo que les quedara mejor, y donde explicaran pues que era conocimiento abierto, los beneficios y los riesgos y los retos que enfrentaba este movimiento, ¿no? En general estuvo bien, abordaron la parte de lo que es el conocimiento abierto. Algunos de ustedes pues, omitió en determinado momento hablar de algunos de estos aspectos que se mencionaban. Sobre todo creo que quizás los retos fue de los aspectos que menos abordaron, pero por lo que se refiere como concepto del conocimiento abierto, pues creo que ahí sí no hubo ningún problema, ¿no? Yo ya califiqué todas las tareas, no sé si tuvieron oportunidad de revisar ahí los comentarios que recibieron. Hubo gente que comentamos que todos los de un equipo lo tenían que mandar, todos los integrantes, y hubo gente que trabajó en equipo, pero solo lo mandó uno de los del equipo. Entonces, pues bueno, nada más para que lo chequen y estén pendientes de eso, porque esa es la calificación, de esa manera tiene la calificación individual cada quien también cuando se hace toda la tarea, ¿no? Bueno, el promedio general es la revisión final del curso. Entre los aspectos que comentaba, que se mencionaron, o sea, les decía, varios de ustedes hablaron de el beneficio, los riesgos, los retos, el impacto que tiene, ¿no? Y quizás yo, a reserva de lo que ustedes también quieran comentar, a mí me surgían tres preguntas, quizás, tres inquietudes a raíz de lo que ustedes iban comentando, que son las que están aquí en pantalla. Uno, cuando estamos hablando, porque hablamos de conocimiento compartido, de compartir recursos, de compartir las prácticas, ya sea de enseñanza, las de investigación, compartir datos, pues suena muy fácil y es muy idealista hablar de la colaboración y de compartir. ¿Y cómo lo promovemos? ¿No? Ese es un punto que me surge y que creo que es de los grandes retos que siempre han existido alrededor del movimiento abierto. Otro aspecto que también comentaba, bueno, que rescaté a raíz de lo que mencionaban, varios de ustedes rescataron este aspecto del enfoque educativo que también hay atrás, sobre todo en la cuestión del aprendizaje abierto, pues del constructivismo, ¿no? El constructivismo y esta parte de ese aprendizaje social y cómo el contexto también influye para generar conocimiento y el interactuar con los otros. Y
Mi duda es si han oído hablar, además, más allá del constructivismo, del conectivismo y de lo que es el aprendizaje rizomático, ¿no? Y cómo estos dos, el conectivismo sí se le considera una teoría, el aprendizaje rizomático pues está como en un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, pero cómo conectan o no conectan con este movimiento abierto, de conocimiento abierto. Y por último, cómo reconocer el conocimiento adquirido por medio de recursos e iniciativas abiertas. ¿Cómo se valida? ¿O existe? O sea, creo que es otro de los grandes retos, ¿no? Si tenemos disponibles tantos cursos, tutoriales, en determinado momento materiales y espacios de aprendizaje, ¿cómo reconocer ese conocimiento? ¿No? En determinado momento, me vale la pena hacerme mi propio programa de aprendizaje, mi propio plan de estudios, y ¿alguien me va a reconocer ese conocimiento? Entonces, son tres preguntas que antes de entrar en lo que fue el trabajo de esta semana, sí me gustaría poderlas platicar con ustedes a raíz justo de lo que estuvieron también poniendo en sus presentaciones. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, Adelante, María del Carmen. Sí, gracias. Pues respecto a lo primero, cómo promover la colaboración, creo que aquí y en el país específicamente de repente hay problemas, ¿no? Como que estamos Perdón, María del acostumbrados a los Carmen, yo no te escucho bien, no sé si los demás te escuchen. no, no, a ver, O sea, no sé y si así más me como escucho mejor. volumen. O sea, creo que el problema es como de volumen. A ver, si así ya me escucho mejor, Sí, sí, ahora sí ya. ¿sí? Ok. Eh, Algo que veía yo, bueno, sobre la cuestión de la colaboración, es que especialmente aquí en México creo que de repente necesitamos cambiarnos un chip, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados a que mi trabajo es mi trabajo y no lo comparto, o si lo comparto me tienen que dar el crédito forzosamente, y esto tiene que ver pues con algunas cuestiones políticas, ¿no? De que me tienen que reconocer para que con ACID o la propia UNAM me dé ciertos puntitos y tenga reconocimiento y ciertos estímulos, ¿no? Entonces eso a veces hace que de repente nos volvamos un poco egoístas y no querramos compartir todos estos recursos, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto que de repente merma esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, yo tengo un canal de YouTube donde tengo unos videos que hice con apoyo de la universidad y de repente, pues los chicos ponen ahí que vieron, pero videos de YouTube, ¿no? Entonces de repente uno dice, sí, pero, o sea, tienen un autor, hay que darle por lo menos el reconocimiento, sea el mío, sea de quien sea, ¿no? Pero como que es esa parte, pero de repente digo, ¿cómo impacta, cómo me ayuda a mí saber que alguien está utilizando los recursos, ¿no? Entonces en ese momento uno se pregunta, ¿y vale la pena compartirlo, no? Entonces creo que esa es una cuestión que de repente habría que ver de cómo favorecer la colaboración, pues quitando todas estas trabas, ¿no? ¿No? O sea, todas estas cuestiones políticas que hay. Luego, respecto a conectivismo, yo también, bueno, sí he escuchado acerca de él y del aprendizaje rizomático que no termina de quedarme como muy claro. O sea, entiendo que sí son modos de conocimiento, pero no termina de estar muy claro. Pero sí, yo cuando vi esto dije, no, pues es que esto me suena a lo que es el conectivismo, no sé, que realmente no es un aprendizaje que se queda a mí, sino que hay que se aprende no solamente leyendo, sino literalmente conectándose con otros, intercambiando información, intercambiando conocimientos, pero que sea un verdadero intercambio, no solamente un diálogo, sino un intercambio como lo que hicimos la sesión pasada, ¿no? Que cada quien opinaba de ese y fuimos construyendo nuestros materiales. La última pregunta, no recuerdo qué decía. La parte del reconocimiento, o sea, la vinculaste justo con la La parte de la vinculé colaboración. con la primera. Sí, entonces, pues básicamente eso es como lo que yo veo en este sentido. Gracias. Perfecto, muchas gracias, María del Carmen. Cintia y después Antonio, por favor. gracias.
Sí, bueno, yo creo que para promover la colaboración hay varias cosas que justamente acaba de comentar la compañera, y es esta parte de el egocentrismo, el individualismo, ¿no? La parte de incluso el que te puedan juzgar, criticar tu trabajo, destrozar tu trabajo, la crítica destructiva en vez de la crítica constructiva, ¿no? Y creo que eso limita mucho a veces el trabajo colaborativo. Sin embargo, cuando logras hacer redes de colaboración en, en la instancia en la que te mueves o te desarrollas, pues muy enriquecedor, ¿no? Que a la vez permita que se comparta a lo mejor con mayor facilidad y sin todas estas situaciones que frenan, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede empezar a lo mejor el promover la colaboración entre los colegios de profesores que imparten cierto tipo de asignatura, de cierto semestre, de cierta licenciatura, por ejemplo. No conozco, la verdad, mucho de este aprendizaje rizomático y el conectivismo. Desconozco bien estas teorías, pero definitivamente que creo actualmente y con lo que hemos estado leyendo, pues que los recursos abiertos tienen como esta característica de tener permisos específicos para su difusión, ¿no? O bien descansan en plataformas reconocidas por ciertas instituciones que evidentemente pues hacen o albergan y te permiten de alguna manera tener acceso a ellos con más facilidad o a lo mejor hasta con más confianza de hacer uso de estos, ¿no? Y esa es mi participación. Gracias. De acuerdo, sí, muchas gracias, Cintia. Antonio, Sí, gracias, Larisa. Y yo, bueno, yo también desconozco lo de constructivismo y aprendizaje rizomático. O sea, pues, son palabras que son nuevas para mí. O sea, no tengo ni idea de lo que me están... De constructivismo sí, conectivismo no. Constructivismo sí, y es una de las cosas que en principio yo trato de usar en las clases que doy. La teoría la conoce, constructivismo, pero según yo es piagetiano el asunto, ¿no? Entonces, si es así, entonces sí la conozco. La de conectivismo no tengo ni idea. Y fomentar la colaboración es algo que me parece muy importante porque tenemos que establecer diálogos. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que a lo mejor aquí hay colegas que saben lo que es esto del aprendizaje rizomático y me pueden platicar en forma breve de qué se trata. Y yo me acuerdo que cuando recibí la retroalimentación, cuando decías que no estábamos viendo las limitaciones, yo me acuerdo que las láminas que pusimos, unas láminas previas, hablábamos precisamente de un falso dilema de que si era conocimiento abierto versus derecho de autoría. Entonces, esa es una de las limitaciones y creo que las dos colegas que me antecedieron hablaron precisamente de eso. ¿Cómo dar reconocimiento a la gente que pone a disposición de toda persona este tipo de formas de pensar, de formas de presentar ideas, de formas de presentar el conocimiento? Y decíamos precisamente que las licencias Creative Commons son una solución. Y cuando yo me puse a revisar los materiales de esta semana, la mayoría tenían claramente establecido cuál era esa licencia Creative Commons. Y entonces lo que decía la primera colega que habló, que ya no la veo en la pantalla, entonces no veo bien el nombre, ella decía que no se vale citar videos de YouTube, como no se vale citar vi un libro, ¿no? Cuando a ninguno de nosotros se nos ocurre vi un libro, pero cuando vemos a estudiantes de secundaria, sí dicen eso, vi un libro, ¿no? Y hay que enseñarles a decir cómo se hace la referencia de ese libro. Lo mismo yo diría que tenemos que ver la referencia del podcast, la referencia del YouTube, la diferencia de una página. Tenemos que decir cómo se dice y tenemos que enseñar, tenemos que aprender estas nuevas formas porque tenemos nuevas formas de compartir el conocimiento con diferentes metodologías. Entonces, a mí sí me gustaría, ya vi que nos pusiste el constructivista de George Siemens y aprendizajes de Dave Cromier, pues le voy a dar una revisada
a ver qué y aprender algo que pues desconozco, ¿no? Pero creo, a nosotros nos dijiste que no estaba y yo iba a protestar, pero no supe cómo meter el comentario en Canvas. Tenía que hacer un segundo envío, entonces yo quería comentar la retroalimentación, decir, pero en la página 5, 6 y 7 sí está dicho esto, así lo iba a decir, pero bueno, es nada más un pataleo cuando evidentemente no quedó claro porque le pusimos falso dilema en lugar de ponerle limitaciones o retos, y si hubiéramos puesto ese reto, pues ya saldría, ¿no? Pero no lo pusimos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Antonio. Y sí, y fíjate que ahorita te doy la palabra, Abraham, nada más en esta parte, fíjate que justo ahorita que María del Carmen hizo referencia a eso, me acordé de la presentación de ustedes y la iba a retomar porque justamente es un falso dilema, coincido con lo que ustedes pusieron ahí. Quizás por lo que les puse así la parte de limitación, porque yo lo entendía como... mm, sí, no lo entendí como ese reto de superar, sino como que a final de cuentas, si de repente hay una situación que comúnmente se malinterpreta con que sea conocimiento abierto y entonces en ese sentido, pues se vale no reconocer a nadie, ¿no? Pues yo me lo encontré en internet y pues yo lo puedo utilizar. Sí, ¿cuántas veces no escuchamos el típico de, pues es que está en internet, ¿no? Entonces, pues si está en internet es porque pues es de todos y yo me lo puedo apropiar casi, casi. Entonces, lo veía así como una nota, pero no lo interpreté como en esta parte de limitación, ¿no? Entonces, ahora sí que la limitada fui yo. Adelante, Abraham. Gracias, profe. Buenas tardes, colegas. Bueno, mi intervención es sobre esto que me ha estado generando, las actividades de la semana pasada y las actividades que hicimos esta semana también, en cuanto a cuestionarme mi práctica docente, ¿no? Con esta cuestión del aprendizaje abierto, la práctica educativa abierta, lo que estamos viendo, lo que se ha discutido ahorita por los profes que me antecedieron, que me uno también a sus reflexiones, coincido. Eh, Tú nos mandaste una encuesta, ¿no? Ayer o antier, en Ayer. la que una de las preguntas es si colaboras con otros profesores a la hora de construir tus planeaciones de clase, tu diseño, ¿no? De cómo vas a dar la clase. Y me doy cuenta lo solitario que trabajamos, ¿no? Cómo confundimos esta libertad de cátedra. Uno que trabaja desde la ciencia política, pues es una idea libertaria muy individualista, ¿no? En la que cada quien asume, interpreta y ejecuta como quiere y como puede. Hace poco me dieron una clase en otra universidad en la que estoy. La carrera es para químicos farmacobiólogos. Me dieron dar sociedad de la información y la comunicación. Entonces yo estaba medio perdido. Dije, bueno, y a un químico, a un farmacobiólogo, ¿cómo le aterrizo el tema de la sociedad de la información y la comunicación, ¿no? Estaba como en una arena que no domino. Me acerqué a una colaboradora, no sé si tú la conozcas, estuvo en Cuayet un tiempo, o no sé si todavía sigue, se llama Lisette Morales, ella es amiga mía personal. Sí. Ah, qué bueno que la conoces. Y me acerqué con ella y le dije, oye, ayúdame. Y se acercó a mi planeación de clase, me dijo, a ver, revisa los objetivos, el temario, qué actividades crees que le interesen, sitúalo a la situación de los chicos, ¿no? De químicos farmacobiólogos, qué les interesaría aprender. Y pues ya les saqué, ¿sabes qué? Pues les voy a enseñar a usar LinkedIn para que aprendan a venderse y a buscar vacantes de empleo, etc. Pero bueno, esta colaboración que hice con ella, que fue algo pues improvisado, eh, me ayudó muchísimo a planear mejor mi clase, a tener una mayor claridad. Y ella me hizo una pregunta, me dice, oye, y no voy a decir la otra universidad, ¿no? Pero me dice, oye, ¿no hay psicopedagogas en otra universidad? ¿Alguien que te ayude a aterrizar estas materias transversales? Y yo le digo, no, pues, te dan el temario, te dan los insumos y solucionalo como puedas, maestro, ¿no? Y ya no hay colaboración, no sé qué hizo el profe anterior, no sé si yo se lo dejo a alguien más por si dejo la clase. Y creo que estas cuestiones me traen a este pensamiento que tienes, que no lo he leído, pero pues yo trabajo teoría de redes, entonces yo sé que rizoma
tiene que ver con relaciones o multirrelaciones no jerárquicas, ¿no? Abiertas, no hay un centro como tal, sino todo trabajas en horizontal. Eso yo sé lo que es el rizoma. Entonces, eh, creo que esta cuestión de hacer una práctica educativa abierta, de abrirnos a la colaboración, oiga, profe, ¿no le gustaría leer mi planeación? Deme algo para apoyarme, no tomarlo como crítica destructiva, como decían anteriormente, sino como apoyo a que no sabemos todo, a que hay temas que tal vez no se nos ocurra y llegue alguien y nos diga, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no haces esta actividad y va a quedar mucho mejor? Nuestras clases quedarían mucho más atractivas, creo, con un aprendizaje como la última lectura que tuvimos a larga data, un aprendizaje que les dure en el tiempo a los chicos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que estoy reflexionando y me gustaría que trabajáramos o por lo menos tener esa tendencia. Creo que institucionalmente tampoco nos apoya, ¿no? El funcionamiento, cómo trabajamos aquí en la universidad. Perdón, yo no espero que no haya un funcionario que me escuche, pero bueno, todas estas cuestiones son las que me he estado preguntándome y pues ya, nada más quería ponerlas en el tintero. Gracias. Perfecto. No, muchísimas gracias, Abraham. Y muchas gracias por compartir lo que acabas de decir, porque justo esa reflexión que tuviste, esa era la intención del cuestionario de ayer, esa parte provocadora y hacer esa introspección, de dónde estoy parado yo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, de repente puede ser muy común pedir que los demás colaboren, ay, pues a mí, que me pidan a mí, pero yo pedirle a los otros, no. ¿No? Yo usar lo de los demás, pero que yo ponga a disposición de los otros lo mío, entonces ya no, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos usando esas dos vías? Y que tiene que ver justo con esta parte del aprendizaje rizomático y el aprendizaje, el conectivismo. Les voy a poner unas lecturas ahí en la plataforma sobre conectivismo y sobre aprendizaje rizomático, pero justo tienen que ver con esto. George Siemens en el 2005, me parece que fue, cuando propuso el conectivismo, y diciendo, hoy en día, o sea, ¿cuál es una gran aportación o una gran diferencia que tienen estas dos propuestas? Es que ya nacen a partir de lo que vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Y entonces, es decir, el conocimiento no nada más es también, o sea, rescatando lo de Vygotsky, de decir las comunidades y de la interacción social y todo, sí, está bien esa parte, pero es que además hoy ni siquiera es con la comunidad que me rodea. A lo mejor voy a tener en determinado momento compartir más intereses con alguien que está en Australia que con alguien de mi comunidad. Resulta que estamos interesados en estudiar lo mismo, nuestras inquietudes son las mismas, son similares, y entonces resulta que me entiendo mejor con ellos para ciertas cosas que con la misma gente que me rodea, ¿no? Y entonces esta parte de ampliar esos grupos, ampliarlo no nada más a grupos de educación formal, a grupos académicos, sino también con individuos, ahora sí, gente común y corriente que de repente los une cierto interés. No sé si han visto estos sitios, por ejemplo, hay un sitio de observación de aves, ¿no? Y entonces es para clasificar y catalogar a las aves. Entonces, yo si veo un pájaro que digo, ay, ¿qué pájaro será? Le puedo tomar una foto y luego subo. Y entonces alguien que conoce de esa ave puede hacer toda la ficha de la ave. Eso convoca no nada más a gente, a estudiosos de biología o zoología, ¿no? También convoca a gente que estudie un poco la parte de migración, por ejemplo, de aves, y que de repente pudiera decir, oye, el comportamiento de estas aves, yo no sabía, yo siempre pensé que estaban en esta región y ahora resulta que las están reportando que la vieron en otra zona donde nunca se la había visto, ¿no? Gente que nada más es por interés personal estar observando aves y que aporta mucho a estas comunidades que sí están estudiando en determinado momento la población, cómo se mueve, ¿no? Entonces, ya son estas comunidades de aprendizaje que no nada más se dan en
en un contexto académico, en un contexto de educación formal, sino también de educación informal. Y todavía lo que dice más George Siemens es, incluso, pues a veces estamos conectando con una base de datos, ya ni siquiera con un individuo. Y la interpretación que yo haga de esos datos y la manera como interpreto esos datos me da otra visión y aprendo de ahí, y no es necesariamente la interpretación de otra persona, el conocimiento que esa persona adquirió, ¿no? Si hoy vemos cómo ahora la gran noticia, ¿no? La parte de lo que anuncia Coneval en cuestión de la pobreza y todo eso. Pero si esos datos, como los maneja siempre el INEGI, crudos, los estudiamos desde distintas maneras, desde distintos enfoques, las interpretaciones van a ser distintas y el conocimiento que vamos generando es distinto. Y estamos aprendiendo, no podríamos decir de alguien, sino de esa base de datos, y a medida que yo lo crucé y lo interrelacioné con otra cierta información, me da algo a mí que no necesariamente lo estuvo interpretando otra persona. Entonces, eso tiene que ver con el conectivismo. Y el aprendizaje rizomático es similar también al conectivismo, pero ellos sí, lo que dice Cromier, él sí se acerca más como a comunidades. No considera tanto la base de datos, las bases de datos en sí. Él habla más de comunidades, pero comunidades, esto mismo, formales, informales, de aprendizaje, ¿no? Individuos. Y que, como bien señalas, Abraham, es cero jerárquico, ¿no? Entonces, en determinado momento puedo acercarme para ciertos conocimientos con una comunidad, pero para otras cosas, para otras experiencias con otras comunidades, y no es que una tenga mayor peso que otra, sino que simplemente ese conocimiento se va distribuyendo y nuestras experiencias de vida y nuestros intereses personales nos van llevando por caminos que a veces se entrelazan, a veces nada más se van bifurcando y se van ampliando, y entonces por eso lo ve como un rizoma, que esas raíces van creciendo de una forma desordenada y no tienen que responder a un nodo principal, ¿no? Entonces, a grosso modo es esa parte que tiene que ver el conectivismo y el aprendizaje rizomático, pero que entonces sí parten de de compartir conocimiento y de estar abierto a relacionarnos con otras comunidades y con otros individuos para ver qué podemos aprender de ellos y qué podemos nosotros también aportar a esa misma comunidad. Y entonces, regreso a lo que ustedes también han comentado. Bueno, sí, efectivamente, tenemos que trabajar mucho en esta cultura de colaborar y en esta cultura de aprender y de estar abiertos a escuchar de los otros también, porque si no, pues va a ser difícil que podamos aprenderlo y podamos conectar con otros nodos cuando nosotros estemos cerrados a que nada más nuestra visión es la buena, ¿no? Eso por un lado. Y luego sí, efectivamente, el gran reto de reconocer ese conocimiento cuando tenemos instituciones que o un sistema que de repente nos va cerrando pues tiene que ser de tu certificado tiene que ser de alguien reconocido, de una institución reconocida, tiene que ser para los puntos, tiene que cubrir con ciertos requisitos. Es esto que maneja mucho la parte del CONACYT, ¿no? En qué revistas publicas, tiene que ser revistas que tengan ciertos rankings y tiene que ser en inglés, tiene que ser, ¿no? Hay una serie de características que en determinado momento pues se contraponen con estos aspectos de ir reconociendo el conocimiento que se da por otro lado y que también es muy valioso, ¿no? Entonces, en la misma UNAM de repente, pues sí, también lo tenemos. Esta parte cada vez que el PRIDE, tenemos que hacer nuestra evaluación del PRIDE, pues sí, también que si ahora ya no te vale tanto un libro, pero te vale más un artículo, y si ese artículo sea internacional, ese tipo de aspectos, de repente tenemos que ir pues luchando contra ellos, ¿no?
o a veces pues ni modo asumiendo y entonces pues nos ponemos la cachuchita y decimos, ok, entonces pues ni modo, lo tengo que hacer, no lo voy a publicar en pero lo tengo que publicar en otro más importante, supuestamente, ¿no? Entonces, son esos retos que todavía con los que hay que luchar. Yo me acuerdo el año pasado con todos estos cambios que ha tenido CONACYT, que por un lado es esta parte de este conocimiento también, tratar de reconocer este otro conocimiento que se adquiere en comunidades y cosas así, hablando mucho de comunidad, pero no puedes, si tú presentas un artículo que lo trabajaste en equipo, solo puedes poner hasta 3 personas, ¿no? Para que te valga. Y ese tipo de cosas que se contradicen, pues, ¿no? Entonces, pues sí, todavía nos queda mucho trabajo por andar, pero sí, cómo lo vamos solventando y desde nuestro aspecto, en esta reflexión que mencionas, Abraham, ¿qué podemos ir haciendo al respecto, no? ¿Qué podemos ir haciendo para invitar a la colaboración y para nosotros mismos abrirnos a colaborar con otros? A que a veces no fue nuestra propuesta la inicial y sin embargo sí podemos aportar en esa propuesta. Hacer la práctica y el hábito de reconocer a los autores, ¿no? Que comentaban tanto Antonio como María del Carmen, cómo vamos reconociendo esos autores y que no sientan que porque se puso en un repositorio público tiene menor valor y entonces no los reconocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, son creo que sí de los principales retos e inquietudes que quería un poquito ya nada más como terminar de cerrarlas con ustedes y déjenme regreso a la presentación para que nos dé tiempo de ver los otros aspectos. Ok. Entonces, eso fue como cerramos la semana anterior. Y luego inició la semana con la parte de recursos educativos abiertos y los diferentes tipos de recursos educativos abiertos, ¿no? Ya varios de ustedes también en las presentaciones y se comentó también en ese video, se mencionaban que los distintos recursos educativos pues pueden ser muy variados, ¿no? Pueden ser desde imágenes, pueden ser lo que comentábamos hace un momento, datos, pueden ser herramientas abiertas, pueden ser cursos, tutoriales, etc. Y de acuerdo a ese tipo de recursos y lo que cómo los estamos utilizando, pues hablamos de las prácticas educativas abiertas. Que varios autores hablan de las prácticas que tienen que ver desde la investigación, el aprendizaje, la enseñanza y la ciencia, y nosotros lo aterrizamos en estas dos prácticas educativas. Quizás en este sentido, ahorita que nos convoca, que somos todos docentes, y entonces es hablar desde esta parte de la enseñanza abierta y esta reflexión hacia nuestras prácticas como docentes, y también cómo podemos invitar a los estudiantes también a aprovechar todos esos recursos y en determinado momento no quedarse conformes y diciendo, pues es que aquí no lo tengo. Bueno, a lo mejor aquí no lo tenemos, pero sí hay que buscar en qué otros espacios y podemos aprovechar ese conocimiento que están poniendo disponibles otros docentes para que tú puedas aprender, ¿no? Entonces, se veía lo que eran las prácticas educativas abiertas, en particular la enseñanza abierta y el aprendizaje abierto. Viendo a la enseñanza abierta como esas prácticas que llevamos a cabo los profesores, donde no es nada más este uso de los recursos abiertos, sino que tiene que ver también con generar espacios abiertos y flexibles para de enseñanza, donde hablemos de, y lo vamos a ver con un poco más de detalle en esta última semana, pedagogías abiertas. ¿Y qué son las pedagogías activas y pedagogías abiertas? ¿No? Tiene que ver, justo como lo dice el nombre, con esta parte de involucrar más también a los estudiantes y que sean agentes activos y que también tomen un papel relevante en su proceso de aprendizaje y no nada más un papel pasivo,
donde yo vengo a escuchar, así me lo dio el profesor. Bueno, pero si no te quedó claro, pues busca por otro lado, ¿no? O si sabías que tenía que haber cubierto en el programa otros temas y no le dio tiempo, pues también donde hay una parte de corresponsabilidad también y donde también muestras esa proactividad, ¿no? Para poder aprender. Entonces, tiene que ver, como comentaba, con incorporar e integrar a los estudiantes y entonces en algunos momentos también con estas prácticas enfocadas hacia la co-creación y hacia las formas de evaluarse. Adelante, María del Carmen. Aquí, lo que estás comentando, creo que también hay un punto importante que debemos como docentes entender, ¿no? Porque decías ahorita, a lo mejor yo no le entendía, profesor. Y entonces puede ser que yo no le entienda y no busco en otro lado. Pero el asunto es si yo como profesor voy a aceptar lo que dice otro. Porque a veces en los exámenes yo evalúo lo que yo digo y que el estudiante lo entienda como yo lo digo. Y entonces no promuevo esta cuestión colaborativa, ¿no? Sino promuevo una repetición y también estoy limitando al estudiante. Entonces, creo que ahí también tiene que ver mucho con esto de parte del docente, ¿no? Que entienda que que el estudiante también tiene esa posibilidad de co-crear, de hacerse responsable de su conocimiento, porque nuestras prácticas antiguas, por decirlo de alguna manera, pues no lo permiten y no lo fomentan, ¿no? Más que nada era lo que quería decir. Gracias. No, muchas gracias, María del Carmen. Y eso que mencionas es bien importante, porque también, además, está reflejando esta parte de cerrazón, lo que comentábamos, a que de repente me enseñen desde otra perspectiva algo que yo no contemplé, o que me presenten a un autor que a lo mejor yo no lo conocía, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a dar mi curso de cierta forma, con ciertos materiales, y de repente surgió otro material, hay otro texto, otra forma de acercarse a ese conocimiento que a lo mejor es mucho más fácil, mucho más accesible para los estudiantes, y si yo estoy cerrada en que solo se explica como lo explico yo, pues es poco abierto, pues, en ese sentido, y no estoy abierto justo a aprender también de los demás y de lo que me puedan proporcionar también mis propios estudiantes, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo, muchas gracias. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de la enseñanza abierta. Hay algunos espacios donde todavía se habla de una apertura mucho más amplia, donde incluso se habla de currículum abierto, ¿no? Y donde también ese currículum es flexible y se puede ir modificando de acuerdo al grupo con el que estoy trabajando, a los intereses que ellos tienen. Y entonces eso es todo lo que abarca la parte de la enseñanza abierta. Como comentaba, la evaluación y buscar también otros esquemas donde invitemos a los alumnos a reconocer también el conocimiento de sus propios compañeros. Eso a través de la coevaluación y la evaluación entre pares. En el 2021 hicimos una investigación sobre aprendizaje autónomo con los estudiantes, en particular sobre, pues en el marco de toda la pandemia. Y algo que nos llamaba mucho la atención en determinado momento cuando hablábamos de esta cuestión social y cómo aprendían de otros y con otros, decían los estudiantes, es que yo nada más le creo al profesor. Yo la verdad no me gusta trabajar en equipo porque no confío en el conocimiento de mis compañeros. Entonces, si no damos la oportunidad para que también escuchen que sus compañeros tienen cosas interesantes que aportar o que su experiencia de vida les permitió abordar desde otra perspectiva diferente lo que estamos estudiando y que también es igual de valioso, pues nuevamente no apuntamos hacia esa colaboración y lo que vamos generando es una individualidad, ¿no? Entonces son de las acciones que como docentes sí podemos implementar y que ayudan y que invitan a ese aprendizaje con otros y de otros. Y luego la otra práctica educativa abierta, que también
pues va totalmente interrelacionada, tiene que ver con este aprendizaje abierto, ¿no? Y en este sentido, sí, además de esto que mencionamos, que todo ocurre desde un espacio formal de enseñanza, pues está lo que ocurre en lo informal. Y donde hoy las oportunidades con las que cuentan los estudiantes para poder aprender es, pues, bueno, no es infinita, pero casi, ¿no? O sea, todos los días va surgiendo más información, todos los días surge un nuevo repositorio, surgen datos, surgen artículos, comunidades que se van abriendo, experiencias que se van compartiendo, y todo eso es una oportunidad de aprender más. Y entonces, menos se puede justificar esto que comentábamos de, pues es que a mí no me lo dieron. Nunca lo mencionó el profesor. Pues a lo mejor no lo mencionó, pero mira cuántos otros sitios sí lo mencionan. O a lo mejor no le entendiste a tu profesor, pero mira cuántos otros profesores subieron videos, compañeros tuyos explicándolo, y entonces oportunidades para tratar de acercarte mejor a ese concepto tenías. Hoy muchos estudiantes que a lo mejor están en el sistema abierto, ¿no? ¿Cómo se benefician de todos estos recursos, de todas estas opciones? Lo que han hecho los propios MOOC, ¿no? En esa parte de abrir posibilidades de estudiar y que yo pueda tomar un curso de la Universidad de Harvard o de la Universidad de Edimburgo, aunque yo no esté allá, aunque no esté inscrita ni siquiera en la universidad y que esté en un curso a distancia con ellos, en un programa, ¿no? Sino que hoy tengo la oportunidad de ver los materiales que ellos utilizan y de esa forma decir, bueno, autoevaluarme incluso como docente, ¿no? Ellos dan esta materia de esta forma y yo la doy de esta otra. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo doy yo? ¿Y cuáles son las limitaciones y los retos? ¿Por qué la doy así? ¿Me convendría o no me convendría darla de otra manera? O poner estas prácticas. No, pues estas prácticas no son viables porque no contamos con ciertos recursos que sí cuentan ellos. O al revés, ¿no? Entonces, esa oportunidad también, nuevamente, ahora como comunidad de docentes y como decía Abraham, de aprender de los otros docentes, también la tenemos. Y no se justificaría de, pues no me dieron ese curso de capacitación. Cuayet no ofreció ese curso de capacitación, entonces pues, nunca lo pude, nunca pude ver cómo lo hacían otros o trabajar de una manera interdisciplinaria con otros profesores, ¿no? Tenemos muchas oportunidades en ese sentido. Uno de los casos que ustedes estuvieron revisando es el de Peer-to-Peer University, ¿no? Y no me acuerdo si fuiste tú, Abraham, quien lo puso en la tarea, o quién seleccionó. No, profe, yo puse el libro, el de la ciencia del aprendizaje. Ok. Alguien, no sé si esté presente, revisó el de Peer-to-Peer University. O alguien que aunque no fue su tarea, sí lo revisó y nos quisiera comentar al respecto. ¿No? Bueno, a ver, les platico un poquito. Se suponía que van a revisar los 4, ¿eh? Peer-to-Peer University es pues ahora sí que es una organización de gente interesada en compartir conocimiento. Y en compartir conocimiento puede ser a través de cursos. En algún momento es, oye, Antonio, ¿tú qué curso das? ¿No te gustaría compartir tu curso con el mundo? Porque ahora sí es quien se acerca a este espacio. Y entonces, pues, es desde acercarse a compartir un curso o al revés. O sea, a lo mejor Abraham dice, pues mira, yo ya vi el curso que hizo Antonio y la verdad está muy bien. Yo ya no le movería mucho, pero sí me gustaría aportar asesorando, siendo un instructor de ese curso. Y entonces también puedo ser un instructor de ese curso. O luego, comunidades de aprendizaje, comunidades de discusión, donde no es que seamos docentes, pero estamos todos interesados, nos convoca
un tema en particular y nos reunimos para discutirlo y quizás de ahí sale un proyecto que querramos trabajar todos juntos, ¿no? Peer-to-Peer University, la verdad es que yo lo llevo siguiendo pues, como 10 años, ¿no? O sea, es una organización que lejos de que a lo mejor uno pensara, ay, no va a durar, pues no, se ha ido fortaleciendo y cada vez que regreso a tocar base cómo van, la verdad es que es muy interesante y es muy bonito ver cómo continúa y se va enriqueciendo y van ampliando la parte de las comunidades, ¿no? Y cómo la oferta de lo que tiene también se va ampliando y va tomando diferentes temáticas. No tienen que pertenecer a un área disciplinaria en particular, ¿no? Y entonces de esa manera está convocando a distintas personas y que también ya tienen comunidades en distintos idiomas y cursos en distintos idiomas. Entonces, es un ejemplo en esta parte de alentar el aprendizaje abierto. Y también, por supuesto, la enseñanza abierta, van en conjunto, ¿no? Alguien que quiera, adelante, María Eugenia. Buenas tardes. Una disculpa por no prender mi cámara hoy, pero estoy aquí rodeada de mucha gente en la oficina. Okay. Yo revisé esta plataforma o este espacio y a mí me gustó mucho. Consideré que poder hacer comunidad con mis estudiantes, por ejemplo, porque la reflexión va en ver qué función puede tener o qué utilidad puede tener para mí mi práctica docente. Entonces creo que revisando me llamó mucho la atención, creo que fue a la que le invertí más tiempo, porque permite precisamente eso, o sea, no sé si entendí, uno puede incluso pues, solicitar la capacitación para crear ese equipo o crear una comunidad o ser partícipe de las que ya tienen cursos ya en diferentes temáticas y entonces creo que uno puede utilizar ese espacio a mí me gustó porque es como para crear lo que bien señalaste, una comunidad. Es a lo mejor, hay expertos, a lo mejor crear uno con tus alumnos es como que ellos vayan expresando sus ideas, fortaleciendo sus elementos teóricos con elementos prácticos, porque es lo que al final en el caso de trabajo social, que yo doy clases en trabajo social, pues es siempre vincular qué me sirve el elemento teórico para poderlo llevar a la práctica con los sujetos sociales. Entonces, a mí me gustó mucho, no conocía esta plataforma, creo que ninguna más que la RUA, y también el seminario, pues muy interesante, pero a menos esta a mí me fascinó, ¿no? Espero, digo, es una idea, me surgió una idea que la dejé plasmada en el comentario que apenas voy a subir la tarea, pero creo que a lo mejor si lo pienso, lo medito, pues posiblemente podría aplicarlo. Yo le veo la limitante porque obviamente yo estoy en el sistema abierto y a distancia y las plataformas ya tienen los diseños instruccionales, ya están autorizados y siempre que uno quiere hacer algo, pues tiene que comentarlo, someterlo y pasar por todo un proceso para poder llevar a cabo, aunque tampoco es una limitante porque uno puede hacerlo como algo externo también como parte de la libertad de cátedra que tenemos. Pero yo lo que quería comentar es que sí es una plataforma muy accesible, me gustó porque ya tiene mucho contenido, me gustó porque me puede facilitar primero como para capacitarme, para crear y que para que eso genere, como bien mencionaste, a lo mejor un proyecto, ¿no? Que de ahí salga un proyecto específico en relación, por ejemplo, a mi materia, ¿no? Al área que yo quisiera trabajar. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, María Eugenia. Y sí, o sea, por ejemplo, hace rato que hablábamos de estos aspectos de retos, por supuesto que en la UNAM tenemos nuestros propios retos, ¿no? Y uno que comentas en este sentido de la parte de los programas, sobre todo en la parte de educación a distancia, diría yo, donde de repente pues hay ciertas carreras o ciertas facultades que tienen ya como los contenidos muy predefinidos y todo está como muy cerrado en ese sentido, pues ahí tenemos un reto importante sobre el cual estar trabajando, ¿no? Para irlo abriendo y ir incorporando otras cosas que además también es importante que los estudiantes conozcan cómo está operando cómo se ofrecen ciertos contenidos, cómo se ofrecen ciertas temáticas
y cómo también se reúnen estudiantes para poder aprender entre ellos mismos, ¿no? Entonces, pues sí, es uno más de los retos que tenemos ahí apuntados. Pues justo en la presentación que preparé, pues el tema que sigue es hablar un poco de los casos que estuvieron revisando. Entonces, bueno, ahorita hablábamos del de peer-to-peer, pero no sé si alguien quiera comentar de algunos de los otros tres que estaban ahí en la plataforma. Por un lado, los dos primeros son proyectos que están en la UNAM, el Seminario de Estrategias para el Aprendizaje Autónomo, que ese de hecho está en la CUAYED, y ese, junto con la doctora Mirna Hernández, lo llevo yo con ella. Y luego la Red Universitaria de Aprendizaje, que está en la DGTIC, ¿no? Que también ya tiene muchos años la RUA, ya pues no me voy a acordar, pero yo creo que es como desde el 2010, más o menos, 2009, 2010, que existe la RUA y cómo ha ido fortaleciéndose y cómo ha ido mejorando esta red universitaria para el aprendizaje. Y luego los otros dos casos son el de Peer-to-Peer University y estos de los libros abiertos que mencionábamos también la semana pasada, y en particular, bueno, se puso ahí uno que es libro de conceptos de las ciencias del aprendizaje para docentes. Creo que la temática nos puede interesar a todos, es una temática que todos tenemos en común, pero también por la iniciativa que hay atrás de construir libros en abierto, ¿no? Entonces, bueno, ya vi que Abraham ya se apuntó para comentar sobre el libro de Ciencia del Aprendizaje. Adelante, Abraham. Gracias, profe. Pues bueno, evidentemente no tuve tiempo de revisarlo a detalle, pero me pareció eh, inclusive un poco, cada que yo veo, por ejemplo, yo trabajo temas cercanos al marketing. Entonces, no sé si conocen, está mucho el tema del neuromarketing, ¿no? De cómo la gente percibe eso y se convence de consumir, ¿no? Y te encuentras acá de embustero en ese ámbito, que dices, cada que escucho algo de neuro, me da un poco de neura, ¿no? Me da un poco de duda, pero en este caso, evidentemente, pues son expertos que están trabajando en el tema y habrá que revisarlo con cautela, pero también con mucho interés, ¿no? El libro maneja lo que le llama la neurociencia del aprendizaje, ¿no? Esto que le llaman conceptos de la ciencia del aprendizaje para docentes del proyecto Illuminated, eh, pretende ser una gama no solo de libros, sino también ofrece curso en línea, ofrece taller de estrategias, te da un kit de herramientas, o sea, es algo muy holístico, con mucha complementariedad. Y bueno, este libro que ofrece investiga con un enfoque epistemológico cómo aprendemos. El libro dice es la ciencia del cómo aprendemos, ¿no? Entonces, su estructura habla de aprendizaje y memoria, de la biología del aprendizaje, restricciones del sistema cognitivo y cómo podemos trabajarlo en nuestra práctica docente, esquemas y experiencias sobre la enseñanza basada en evidencia, ¿vale? Entonces, me llamó mucho la atención esta cuestión de la relación del aprendizaje y la memoria y cómo podemos fomentar dentro de los estudiantes un aprendizaje duradero, a larga data, ¿no? Que no solo sea una cuestión de pasar el semestre, ¿no? Sino que algo se les quede para el resto de sus vidas. Entonces, ofrece ahí, lo poco que revisé, algunas estrategias para lograr este tipo de aprendizaje muy ambicioso, pero a la vez muy, muy bonito, ¿no? O que es lo que me gustaría hacer como docente, ¿no? Dejarle algo a mis alumnos que en 20 años digan, eso lo aprendí en un curso y me está sirviendo. O sea, eso es creo que lo más padre de ser docente, ¿no? Marcar la vida de alguien o en ese ego que tenemos, eso es lo que nos lleva a ser profesores, ¿no? Entonces, este libro te genera o te da ciertas estrategias, te da un manual de prácticas que coadyuven a eso
Y una de esas es el aprendizaje espaciado, ¿no? Dentro de estos bloqueos cognitivos que tienen los chicos, nos dice, bueno, puedes practicar el aprendizaje espaciado, que es, así les voy a decir el mecanismo, ¿no? Dice, el docente presenta información clave. Después de dar esta información, se les da a los estudiantes una actividad de distracción de 10 minutos, que hagan otra cosa diferente. Los regresas, les pones a repasar esa información que ya les diste, les vuelves a dar esos 10 minutos de actividades distractoras y después los regresas para aplicar esa información clave que les diste en algún ejercicio o en algo muy concreto. Y dije, no, pues yo nunca en mi vida me había planteado, ¿no? Una planeación de clase en la que hubiera actividades distractoras y yo lo que quiero es siempre tener su atención, ¿no? Y darles la información y ponerlos a trabajar y decirles, pues vamos a hacer esta práctica. O sea, perder la atención de ellos, a mí me parece algo contraproducente, ¿no? Y este libro, dentro de sus prácticas que te invita a explorar, porque evidentemente ellos no te dicen esto es la solución, sino ellos a través de ciertos estudios dicen, esto podría ser benéfico para tu clase, pues te dan este tipo de estrategias, ¿no? Que me parecieron muy interesantes y que seguramente seguiré revisando y tratando de implementar. Evidentemente no es una receta, no es algo que yo diga, si haces eso vas a lograr esto, pero pues sí te abre puertas, ¿no? A cuestiones que uno dentro de la educación tradicional que recibió, pues no está acostumbrado ni siquiera a plantearse, ¿no? ¿Por qué les voy a dar que se distraigan 10 minutos, ¿no? O sea, ¿no? Tienen, yo quiero su atención, ¿no? Como profesor. Y bueno, entonces, este libro invita a eso. A mí me llamó mucho la atención, porque pues, como todo lo digo, está avalado por estudios científicos. Entonces, pues ya me pareció una práctica muy interesante. Y ya como un producto o como un recurso abierto, también tiene una parte muy bonita que es, pues haz con este libro lo que gustes, ¿no? Adáptalo a tus necesidades, adáptalo a tus clases, adáptalo a tu contexto y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa parte de los derechos libres que te da el libro también me parece algo muy loable porque pues, es un trabajo muy fuerte, muy importante lo que se hizo ahí. Y bueno, está abierto a que lo ocupemos, a que colaboremos y a que lo adaptemos a nuestras necesidades de manera abierta. Entonces, pues ya, esa es la reflexión que tengo con mi libro que revisé. Perdón, es que había cerrado el micrófono. Muchas gracias, Abraham. Nada más antes de pasarle la palabra a María del Carmen, o sea, creo que lo abordaste muy bien, la parte del contenido del libro, la parte como recurso abierto, y yo nada más te preguntaría, ¿tuviste oportunidad de ver ahora lo que ofrece como la marca Pressbook? No, profe, no lo vi. Ok, bueno, nada más, no sé si alguien lo haya podido revisar, pero ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de estas herramientas que están enfocados en hacer cosas abiertas? Pressbook es para hacer libros abiertos. Entonces, si ustedes incluso se van ahí al iconito de Pressbook, van a encontrar que tienen muchos libros, en particular, este fue el que escogí, pues bueno, como les decía, bueno, un tema que en determinado momento pues a todos nos puede interesar, pero hay libros ya más especializados de diferentes áreas disciplinarias y que son abiertos. Y que incluso si en determinado momento uno dice, bueno, yo quiero hacer mi propio libro abierto, entonces también puedo irme a Pressbook y entonces hacer un libro abierto para ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Entonces, yo los invito a que regresen otra vez a revisar, pero ahora desde ese punto de vista, Pressbook de lo que ofrece como herramienta para publicar en abierto, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Abraham. María del Carmen. Sí, ya nada más para complementar un poco de lo que decía. Ahora, más allá del contenido, lo que me llama la atención es también, ellos ponen todo a disposición y dicen, a ver, mire, en esta primera parte, dice, hablamos de está organizado así, libro. Luego dice que este forma parte de un proyecto, ¿no? Entonces nos da un panorama de que ese proyecto y qué es todo lo que tiene y que inclusive tiene esos supervínculos a irse. Y otra cuestión interesante son
los idiomas en los que están, ¿no? Porque a veces me parece que con los recursos abiertos, a veces esa puede ser la limitación, ¿no? Que a lo mejor yo solamente el español y el inglés más o menos, pero pues portugués ya ni pensarlo, el finlandés menos, ¿no? Y que entonces aquí pues tengo la posibilidad de verlo pues, como en estos diferentes idiomas, ¿sí? Cosa que no todos los recursos tienen, ¿no? A veces nada más están en el idioma de los autores. Y vienen ciertas formas y dice, bueno, ¿cómo tener más información? Talleres de estrategia y después la información de los autores, ¿no? Nosotros la sesión pasada en el equipo comentamos que algo importante de los recursos abiertos y que a veces genera desconfianza, sobre todo nosotros como docentes, es quién avala esa información, ¿no? Pues porque lo digo yo, bueno, ¿y quién eres tú, no? O sea, ¿cuáles son estas cartas académicas que respaldan este conocimiento? Entonces aquí pues ya viene bien descrito, esta persona está en tal grupo de investigación, pertenece a tal universidad, de uno de ellos inclusive hasta tiene por ahí o sea, unos links que puede uno consultar. Entonces, uno conoce al autor, sabe de dónde está y sabe y conoce de alguna manera eh, la calidad y que uno puede confirmar la veracidad, ¿no? De esta información. Y otra parte, pues sí destaco lo que decía ahorita Abraham, esta cuestión de que dice que la intención del libro es una actualización continua y que por lo tanto, si uno tiene algún comentario, entonces hasta hay un formulario para que uno participe. O sea, no se queda en yo me cierro a lo que la que nosotros como autores dijimos y propusimos, sino que estamos abiertos para escuchar a alguien más, para escuchar qué es lo que está haciendo, de manera que este libro no sea, ¿cómo decirlo? Que cada vez esté más actualizado, ¿no? Que no llegue un momento que sea un libro obsoleto y que tenga cuestiones superfluas, sino que cada vez esté actualizado y esto pueda ayudar a que tanto estudiantes como docentes pues estén obteniendo un conocimiento actualizado, que de otra manera de verlo en los libros tradicionales, pues para cuando el libro ya se va a publicar, ya es un conocimiento de hace 6 años, ¿no? Y entonces este tipo de recursos y esta estructura que ellos proponen de dar retroalimentación o de apoyarnos, dice apoyemos, si hay algo nuevo y demás, entonces eso puede hacer que realmente los estudiantes o quien utilice el libro pueda tener los conocimientos actualizados y no esperar a estos libros caducos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Básicamente eso era lo que quería complementar con respecto al comentario de ahora. Gracias. Perfecto, muchas gracias, María del Carmen. Y sí, efectivamente también este formato ayuda a estar actualizando los libros, ¿no? Hay un autor, no sé si ustedes lo conozcan, Tony Bates. Él empezó con toda la parte de educación en línea, pero pues estamos hablando desde la época de la década de los 90, desde la Universidad de British Columbia. Él ya, de hecho, ya se jubiló, pero él sigue escribiendo y él tiene un libro que es ahí en Pressbook que se llama Educación en la Era Digital. Incluso ya varias personas, voluntarios, se han ofrecido y lo han ido traduciendo del inglés al español, y está en otros idiomas también. Y él lo que hace, justo va actualizando y va, ustedes si entran, pues es en inglés, la versión en inglés, pues ya ni me acuerdo cuántos capítulos son, creo que van por los 18, pero año con año lo va actualizando y va incorporando y que si entonces ahora se volvió tendencia en determinado momento, pues cuando empezaron los MOOC, pues entonces incorporó todo un apartado de MOOC y si de repente se está hablando mucho de la realidad aumentada o a partir de la pandemia incorporó todo un aspecto de las prácticas que estaban ocurriendo en distintas instituciones educativas con la pandemia. Y entonces, efectivamente, es un libro vivo, ¿no? Y que se va actualizando constantemente. Entonces, eso efectivamente es algo muy valioso y que como lectores, pues agradecemos, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar de los otros dos casos? ¿De alguno de los otros dos casos? Adelante, Antonio, y después Cintia.
Gracias, Larisa. Pues yo me fui rápido a lo de recursos de los universitarios abiertos. Ahí empecé a navegar. Vi la opción de libro abierto eh, y se me hizo interesante. Iba a regresar después, pero para la tarea me dediqué a la red universitaria abierta. Y ahí encontré algunos textos muy interesantes. También me desilusionó que había algunos que estaban fuera de liga ya, o sea, me metía y estaba muerta la liga, o sea, 404. Entonces eso pues, no está nada bien. Pero hubo otros que me parecieron muy interesantes y más de colegas de la Facultad de ingeniería. De hecho hay temas que a mí me gustaría en mi curso mandarlos a leer esa parte y pedirles que codificaran los algoritmos que tienen, son de métodos numéricos y pues, yo quiero dar una materia que podría tomar parte de esos elementos. Entonces, estoy acostumbrado a poner los códigos en GitHub, por ejemplo. Entonces, no nada más es la tomada, ¿no? Sino la devolución donde se puede dar la referencia a ese texto y decir este código proviene de este texto. Y esa es la idea de reciprocidad en el sentido de que nosotros los ponemos abiertos porque tomamos un recurso abierto también, ¿no? Y también quería señalar la librería Open Access de la UNAM, o sea, el libros OA de la UNAM, que ahí hay mucho material también en el sentido de libro abierto. Y es como revitalizar una plataforma que está, también la otra está disponible a todo mundo, pero es un esfuerzo ahora de la Dirección de Bibliotecas, no solo de la Dirección de Tecnologías de la Información, de poner la UNAM en línea, ¿no? Y ahí están los libros nuevamente, ahí sí tienen, por ejemplo, ISBN, ahí sí tienen un DOI, que a veces en la red no lo encontré. Y esta es una forma de reconocer a los autores, porque podemos dar la cita del DOI, la cita del ISBN y ayudarlo. Entonces, yo tengo esta red. También he colocado ahí algunos materiales en libros Open Access y la red me pareció muy interesante y la verdad que me habían dicho que ahí había información y hasta que no nos la pusiste dije, bueno, a ver, vamos a ver finalmente a ver qué hay ahí y me resultó una sorpresa agradable. Gracias. No, al contrario, gracias, Antonio. Y sí, yo creo que a veces nos pasa que de repente la UNAM nos ofrece tantas cosas que a veces ya ni nos damos el tiempo de revisar bien en qué consistía un repositorio o algo y pues luego ocurre, como dices, pues es una grata sorpresa. Para mí es una grata sorpresa ir viendo cómo se ha ido fortaleciendo la RUA. Efectivamente, sigue teniendo problemas de algunas ligas rotas, como señalas, pero hace unos años era como más común ese problema o estaban mucho más escuetos las asignaturas, ¿no? O los recursos que podía uno encontrar. Había mucho, en realidad en algunos casos era mucho material escrito, muchos PDFs, y yo creo que lo han ido enriqueciendo la labor de la curaduría de los contenidos y de los recursos que se van incorporando, la han ido mejorando cada vez más y entonces sí creo que va fortaleciéndose, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Cintia. Gracias. Pues definitivamente comparto justo mucho de lo que comenta Antonio con lo que me pasó con la RUA. La verdad es que me atoré mucho revisando contenidos, videos, libros, o sea, ver la facilidad que existe de pronto de ingresar a una licenciatura, después a un semestre, después a una asignatura, y de esta asignatura pues te lleva a un tema, un subtema, una unidad, y a su vez tienes la posibilidad de que esto te lleve con una liga a un video, a un journal, a un libro. O sea, me pareció la verdad extraordinario. Yo también había estado dándole la vuelta a la revisión de la RUA. En algún momento nosotros hemos estado trabajando acá en la facultad con material didáctico para los alumnos y hemos tenido, la verdad, complicaciones para su difusión. Al principio pensamos en generar una plataforma, pero esto obligaba a tener un sitio
en uno de los servidores de la facultad, lo cual a su vez también generaba una problemática porque de pronto tenían problemas con los generadores de luz o ya se había dañado el servidor, etcétera, ¿no? Entonces nuestro material no siempre estaba disponible e incluso hasta con los cambios de administración llegan a bajar nuestros materiales y hay que volver a solicitar que los suban, ¿no? Pero bueno, sin embargo, creo que esto nos genera una opción maravillosa para que permanentemente estos materiales estén ahí, nosotros tengamos la posibilidad de estarlos actualizando y evidentemente compartirlo con los alumnos para que ellos también a su vez puedan ingresar y hacer uso de estos recursos. Me gustó mucho que había o hay un apartado para alumnos, un apartado para profesores. Me metí tanto, de pronto incluso hasta encontré un curso que me faltó poquito tomar porque ya habían pasado las inscripciones, pero estaba como tutorial de cómo subir la información, ¿no? Te ayudamos a conformar tu material, a revisar tu material, a ordenarlo para que tenga todas las características que puedas, en este caso, cubrir y subir tu información. Yo creo que es un recurso tal vez, no sé, no, a mí me sorprende mucho que de pronto no lo explotemos como debiera, no hagamos uso de los recursos como debiera. Sí revisé algunas otras, no llegué hasta PT University, Ah, porque la verdad me atoré en las otras, vi los videos de las tertulias, vi varios videos que también me aparecieron tuyos en YouTube. Entonces, la verdad, me ataré mucho ahí. Todavía tengo, yo creo que estos días, hoy, tal vez y mañana para terminar de revisar, pero yo creo que voy a buscar la asesoría correspondiente para subir la información que tengo y que, pues, creo que es muy importante que podamos compartirlo, ¿no? Que los alumnos lo conozcan, que también conozcan el recurso de la RUA, que se metan, porque no salen de San Google, ¿no? Y entonces, pues, creo que aquí puede ser un lugar extraordinario para poder compartir esta información y que los compañeros, incluso los compañeros de académicos, pues lo puedan mejorar. Yo creo que es bien válido ahorita, ya como lo hemos comentado, pues que pueda tener o pueda ser susceptible de mejoras. Gracias. al contrario, gracias, Cintia. Y creo que uno de los retos que ha enfrentado la RUA es justamente esa parte de cómo compartirlo, ¿no? Creo que muchas veces en esto que mencionábamos al inicio de la sesión, en la que es yo lo mío, a veces como dependencias o como facultades es yo la mía. Yo tengo mi repositorio, yo tengo mi espacio donde subimos los contenidos que hacemos nosotros y no en este caso, pues, cómo enriquecer hacia la propia UNAM, ¿no? Entonces, incluso hace unos años, muchos de los recursos que se encontraban ahí en la RUA no eran ni siquiera de la UNAM, ¿no? Porque no se estaban poniendo disponibles para la RUA. Entonces, ha sido un esfuerzo, incluso no sé si a alguno de ustedes les ha tocado participar en un PAPIME que van a hacer recursos y está también la invitación para que esos recursos los suban a la RUA y de esa manera ir enriqueciendo también esta red universitaria, ¿no? Creo que sí, es valiosísimo. Por ejemplo, para estudiantes que se tienen que preparar para un extraordinario, pues bueno, es la materia, ¿no? Está en mi materia, está ahí como todos los contenidos, pues creo que son recursos que efectivamente enriquecen el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Adelante, Laura. Gracias, buenas tardes, compañeros. Pues yo también revisé lo de la RUA, tampoco había escuchado, pero tampoco había accedido a ella y obviamente pues yo me enfoqué al programa de inglés de la Nacional Preparatoria. Me gustó muchísimo porque viene desglosado, hubo cambios en el 2017, se actualizaron los programas y aunque no tiene material para todos y cada uno de los temas, pero sí la ventaja que yo le vi como profesora es que en el área de inglés, en Internet, hay tanto que a veces lo difícil es seleccionar. Entonces, la ventaja que yo veo aquí en la RUA es que ya viene seleccionado. Entonces, eso ya nos ayuda mucho con el tiempo para no perder tanto tiempo buscando los materiales. Entonces, eso es una gran ventaja.
Lo malo de la actualización, bueno, no lo malo, pero uno de los aspectos que tienen los programas de actualizados es que hay enfoques en cuanto a las actitudes, ¿no? Del respeto hacia las diferencias culturales. En ese sentido, esos temas que vienen ahí en el programa, pues es difícil encontrar material, ¿no? Hay muchísimo de gramática, de pronunciación, etcétera, pero ya en las cuestiones culturales, pues obviamente es un poquito más complicado. Pero pues bueno, ya resolviendo la otra parte que es la de gramática, la de, por ejemplo, habilidades de comprensión auditiva, comprensión lectora, etcétera, pues eso es una gran ayuda, ¿no? Está abierto, otra de las cosas que me gustó es que está abierto para cualquier persona, independientemente de que sean de la comunidad universitaria o no. Yo trabajo en otra escuela y me encantó porque la materia que yo doy es nada más de comprensión de lectura. Entonces, la RUA me llevó a otro sitio que es también de la UNAM, que se llama Reading Tools en inglés. Entonces, me encantó, me fascinó. Es un canal que está en YouTube, que es de la UNAM, y vienen explicadas las estrategias de lectura. Entonces, ese material pues, yo lo puedo utilizar en la otra escuela donde trabajo. Y eso me pareció, porque además, pues cualquier estudiante de cualquier institución puede acceder a eso. Entonces, a mí me gustó muchísimo. La verdad es que yo quedé fascinada con la RUA. Me gustó también esta parte que tiene donde se pueden hacer comentarios dice sugerencias, comentarios o incluso notificar alguna falla. Eso me gustó muchísimo porque pues es una manera como de interactuar con los administradores, supongo, del sitio, ¿no? De la plataforma. Entonces, eso me gustó muchísimo. Eso, la verdad es que es un recurso muy valioso y como han comentado nuestros compañeros, pues sí darlo a conocer, no nada más incluso con nuestros propios compañeros del colegio, sino en las otras instituciones donde trabajamos, ¿no? Donde podemos dar a conocer este tipo de materiales. Está muy valioso. Además, otra de las características que me gustó mucho es que antes de ser publicado, pues es revisado por un comité. Entonces, eso está genial porque no es cualquier material, ¿no? Ya fue revisado, ya fue analizado, viene la ficha técnica y eso pues permite un mejor uso del recurso, ¿no? Entonces, me pareció muy completo, muy, muy completo. Nada más quizás agregaría un poquito más de instrumentos de autoevaluación para que el estudiante sepa si logró comprender el tema o si le falta un poquito. Pero pues bueno, fuera de eso, la verdad es que yo la vi muy, muy enriquecedora. Un material que nos puede ayudar mucho para complementar nuestras clases y de apoyo para los estudiantes, porque pues está abierto, está en línea y pues los chicos pueden acceder a él cuando ellos quieran, ¿no? Es lo que quería decir, maestra. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Laura. Ok, bueno, pues creo que con eso estaríamos revisando la parte de los casos. Nadie revisó el seminario de aprendizaje autónomo. Sí, sí, yo entré, pero bueno, la verdad es que no escuché todos no, escuché básicamente el primero de la introducción y esta plática que estaban dando como de introducción. Pero bueno, justo el seminario, bueno, se ve que está constituido por varios módulos, supongo que lo ofrecen, pero también supongo que el hecho de tenerlo ahí ya publicado o libre para que puedas revisarlo es justo para que tengas pues todo este conocimiento sin tener que inscribirte, ¿no? En algún momento. La verdad es que, por ejemplo, todos como profesores teniendo clases ya en este momento se puede complicar. Y de esta manera, a lo mejor son las 8 o 9 de la noche, te conectas, prendes el seminario, lo activas en la sesión que te quedaste y continúas con el fortalecimiento del conocimiento, ¿no? Pero no escuché todo, la verdad es que no escuché la primera parte, y bueno, me pareció muy interesante porque también estaban las tertulias del doctor, ay, Sánchez. Sánchez Mendiola. Ah, Entonces, pues la verdad, ahí me fui conectando a varias cosas porque parecían, pero básicamente fue solo lo del principio.
Gracias, Cintia. Sí, quizás ahí mi error fue no poner como un poco más la información con respecto, no con la intención de que revisaran todo el seminario, ¿no? Pues es lo que se da en todo en todo un año, ¿no? Pero es un poco la idea de formato. Es un seminario abierto donde pueden inscribirse quien esté interesado, sea de la UNAM, no sea de la UNAM, sea de México, no sea de México, ¿no? Y que convoca, o sea, la temática que convoca es justo el aprendizaje autónomo, ¿no? Y, y en ese sentido es hacerlo abierto desde la parte de la inscripción, hacerlo abierto para la consulta. A lo mejor hay gente que dice, bueno, yo no quiero la constancia, pero sí me interesa ver cómo fueron abordando las diferentes temáticas, lo puedo estar revisando, ¿no? Sí quiero tener una constancia, entonces, pues bueno, sí tengo que hacer una serie de trabajo y entregan un trabajo al final, que entonces, por ejemplo, en esa emisión de ese seminario, el trabajo fue justamente un libro sobre estrategias para el aprendizaje autónomo, ¿no? Ahorita lo estamos en proceso de registro, pero fue un libro conjunto de todas las personas, los participantes que entregaron su proyecto final. Y de ahí sí, como decía, dejar disponibles sí los videos, sí dejar los materiales, el libro, ahorita que estamos terminando de hacer la parte del registro, pero va a estar también publicado en abierto para que esté disponible para todos las personas interesadas en fortalecer el aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, más que nada era por la parte del formato como práctica, no tanto para que te pusieras a revisar todos los videos del seminario, ¿no? Pero visto desde este punto de vista, ¿no? Ok, entonces, bueno, déjenme regresar a nuestra presentación. Entonces, esta fue la parte de los casos que ya pudimos estarlos platicando. Y entonces, ¿qué nos toca ahorita en esta siguiente semana, en la última semana? Pues hablar entonces ahora sí de las prácticas educativas que podemos como docentes realizar con los recursos abiertos, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de realmente cuáles, o sea, qué implican las prácticas educativas con recursos abiertos. Los autores que aparecen aquí abajito, no los voy a decir a todos, pero ellos proponen este marco para el diseño, por ejemplo, de cursos con recursos abiertos, ¿no? Donde entonces se consideran diferentes tipos de prácticas. Las prácticas formativas abiertas, las prácticas colaborativas y las prácticas centradas en el alumno. Entonces, eso nos lleva a hablar de tres actores principalmente, lo que son los profesores, lo que son los estudiantes y los recursos abiertos. Y en la medida en que vamos interactuando entre ellos, podemos estar hablando, o sea, la manera en la que convergen estos actores y estas diferentes prácticas, pues nos llevan a hablar de enseñanza abierta, de la colaboración abierta, de la evaluación abierta, entre otros, porque aquí no aparece lo que mencionábamos hace un momento, estos aspectos, ahora sí, desde la parte del estudiante, el aprendizaje abierto, o la parte del currículum abierto, o la parte de las pedagogías abiertas o pedagogías activas. Entonces, este marco para el diseño de cursos con recursos abiertos es el que nos da la pauta de hacia dónde van aterrizando en particular las prácticas que como docentes podemos llevar a cabo en el marco del movimiento del conocimiento abierto. Y para ello, para poder empezar, para poder decir hacia dónde quiero orientar mis prácticas, pues fue que les pedí que por favor pudieran responder el cuestionario que respondieron, que hicieron favor de responder. Ayer, no, espérenme tantito, ya sé qué pasa aquí. Ayer les mandé el video, que diga el video, el cuestionario, y cuando estaba preparando
la presentación para el día de hoy. Bueno, habían respondido 11, la verdad, se los agradezco porque pues se los mandé pues, ya tarde, no es que se los haya mandado desde el inicio del día. Y hoy vi, antes de entrar, vi que ya había 22 respuestas. Entonces, déjenme regresar tantitito aquí. ¿Dónde quedó mi liga? Ah, yo tenía una liguita aquí. Entonces, no está bien. Bueno, entonces alcancé a actualizar, porque entonces empecé a ver que la sala Zoom no estaba. Actualicé esta lámina del lado izquierdo, la de si integran a los alumnos en la determinación de las actividades del aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí había 22 respuestas, de las cuales más del 60% respondieron que sí integran a los alumnos en determinar, en determinar actividades de aprendizaje. Y el resto comentaron que no. Esta es una parte, lo que comentábamos hace un momento, estos aspectos de la co-creación y de cómo invitar a los alumnos a ser partícipes, también involucrándolos y tomando responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Entonces, creo que en esta salimos más o menos bien librados. Digo, hay que trabajarle, pero no, yo pensé que a lo mejor iba a ser un poquito menor el porcentaje de los que sí lo hacen. Y en la parte de si incorporan de alguna forma la experiencia del alumnado para mejorar los recursos didácticos que elaboran, también esta fue una parte muy alta, esta fue todavía más alta, la de que contestaron afirmativamente, ¿no? Que sí incorporan los estudiantes para estar mejorando los recursos didácticos. Y que entonces se vea reflejado esa experiencia y esa vivencia que nos dan los mismos alumnos, ¿no? Algunos de ustedes ya en los comentarios ponían, diversifico actividades y les solicito a ellos que propongan algunas. Déjenme ir mejor a tal cual al SurveyMonkey. ¿Dónde quedó? Para que veamos juntos los resultados del cuestionario, ya con la actualización al día de hoy de quienes lo pudieron responder. Aquí ya se ve, ¿verdad? Bueno, estas eran las preguntas generales. Casi todos ustedes dan cursos de manera presencial. La distancia de todas formas sigue siendo un 22% importante. Abierto no hay nadie que sea del abierto. Y luego está este aspecto de lo que comentábamos, si la entidad en la que laboramos cuenta con un espacio común para difundir las innovaciones, ¿no? Y a lo mejor quizás la facultad en la que estamos no. Pero tenemos, por ejemplo, ahorita estábamos mencionando la RUA, ¿no? Entonces, hay un espacio común para poder difundir innovaciones y recursos didácticos. Y si ustedes se ponen a buscar en la red de repositorios universitarios, van a ver que hay una cantidad de repositorios con los que cuenta la UNAM enorme, ¿no? Hay repositorios de imágenes, hay repositorios de libros, hay repositorios de datos también para la parte de ciencias de datos, hay de recursos, ¿no? Luego los CCH también tienen, el propio CCH tiene sus repositorios, luego la Prepa Nacional también tiene sus repositorios, y le vamos rascando y hay una cantidad enorme de repositorios en la UNAM. Entonces, a veces habrá que identificar nuevamente qué nos vale más, diversificarnos y entonces tener poquitos en cada una de nuestras entidades o fortalecer y apostarle por un repositorio, una biblioteca de recursos abiertos que esté como mucho mejor consolidada, ¿no? La pregunta que estábamos comentando hace un momento, la de si integran a los alumnos en la determinación de las actividades de aprendizaje. Si crean o utilizan conocimiento abierto
accesible y que está en línea para las prácticas que llevan a cabo con sus alumnos. Creo que aquí sí es bueno, 63% que dice que sí, un 9% que dice que no, y luego en la parte de los comentarios, o sea, sí, ya empezaron a mencionar con mayor detalle el tipo de materiales que hacen, pero que en determinado momento son materiales, por ejemplo, en esta primera respuesta, que se quedan, pues ahora sí que como en mi computadora, ¿no? Porque se genera, pero no se pone disponible, perdón, en algún sitio para que esté accesible para otras personas. A lo mejor lo distribuyo con mis estudiantes, pero entonces eso no nos lo haría como un recurso abierto, como en términos de lo que hemos estado discutiendo estas 2 semanas, ¿no? Sí utilizo recursos en línea, pero no hago mención de que es conocimiento abierto y no hace falta, ¿no? Pero sí, nuevamente, que son recursos abiertos y cómo beneficiarse de los recursos abiertos, esa parte creo que es importante, ¿no? Algo que es cierto que mencionan como el COVID orilló a que generáramos recursos educativos, ¿no? En la Facultad de Química empezaron a hacer un repositorio justamente de videos para poder explicar a los estudiantes algunas de las prácticas que se llevaban a cabo en los laboratorios, porque pues sí, dado el confinamiento, pues cómo acercaban esa experiencia de estudiante de ciertos experimentos, ciertas reacciones que se podían llevar a cabo y que era importante que las pudieran visualizar los estudiantes, ¿no? ¿Qué otra era? Incorporas de alguna forma la experiencia del alumnado para mejorar los recursos didácticos, esta es la que comentábamos hace un momento, y si generan contenidos y desarrollan prácticas específicas de acuerdo a la realidad del grupo y si la comparten con otros profesores, que era esto que comentábamos junto con Abraham, ¿no? De repente sí genero prácticas específicas y me apoyo con recursos abiertos, pero ya no se los comparto a otros profesores. Sí las comparto, ¿no? Y bueno, dentro de los comentarios, pues esto sí les creo, pero no las comparto, sí las creo y las comparto. Y en determinado momento, pues no las comparto, ¿no? Solo a los alumnos y son contenidos muy específicos en beneficio de mi clase. Y quizás aquí en esta parte de son contenidos muy específicos, algo que podemos reflexionar es en esta granularidad de la que hablábamos la semana pasada. Y hasta qué momento ese contenido muy específico, pero que a lo mejor lo estoy viendo mucho más amplio, lo puedo dividir, porque una parte creo que va a ser muy útil en general para una comunidad más amplia, y otra parte, pues, sí, ya eso es la adaptación específica que doy por el contexto en el que voy a aplicar este material, ¿no? Un ejemplo, cálculo, ¿no? La materia de cálculo que pues, la llevan en ingeniería, la llevan en física, la lleva actuaría, la lleva matemáticas, la lleva química, pero a lo mejor los ejemplos ya específicos pues van a ser muy diversos. Y entonces habrá una parte del concepto que puede tener la parte de integral, que esa no cambia, y en determinado momento una serie de ejercicios, una serie de aplicaciones ya mucho más particulares, pues se pone por separado para que pueda estarse reutilizando lo que explica el concepto de la integral, ¿no? Entonces, a veces vale la pena que reflexionemos. Por ejemplo, el videíto que hice de recursos educativos abiertos para ponerlo en el curso, hasta me puse en el chip de, bueno, a ver, Larisa, si este video lo dejas disponible, ¿qué tienes que decir? O sea, ten cuidado de qué cosas dices para que no sea nada más de esta clase, de este curso, ¿no? Y entonces, en determinado momento, pues, traté de hacerlo de esa forma para que entonces, si yo lo subí en el canal de YouTube y de repente otra persona llega a ese video, pues se lleva el concepto de recursos educativos abiertos y no necesita saber que fue parte de este curso, que
ya las actividades específicas que estábamos diseñando, el objetivo que tiene este curso, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, pues, podemos tener esa parte y que, sorprendentemente, ya les apuesto que les ha pasado, de repente, para otro curso, para otro momento, rescatan algo que hicieron hace algún tiempo. Dicen, ah, mira, esto me va a servir, ¿no? Y entonces nosotros mismos reutilizamos material del que tenemos, que a veces no pensábamos que lo íbamos a reutilizar, y lo empezamos a ocupar. Entonces, creo que, como les decía, la invitación a responder ese cuestionario es sobre esta reflexión de qué tanto estoy en la cultura de producir materiales abiertos y de consumir materiales abiertos y de invitar a mis estudiantes también a utilizar materiales abiertos, a hacer una práctica de enseñanza más abierta e incorporarme en un movimiento de educación abierta, que es mucho más global, ¿no? Y considerando los beneficios que me pueda brindar a mí y a mis estudiantes. No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario. Okay. No, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Entonces, déjenme regresar dentro de la presentación, ya casi estamos por cerrar, pero a lo que va a ser la actividad de Antonio Pola. Ajá. Hola, buenas tardes. Yo solamente quería comentar algo sobre el caso. Se me pasó comentarlo sobre la red universitaria de aprendizaje y yo en particular revisé el curso de arquitectura del paisaje. Me pareció muy interesante porque, sobre todo la plataforma, cómo la presentan. Y es una especie de diplomado que me parece bastante útil. Y sobre todo la presentación, viene la arquitectura del paisaje y viene por semestres, y después de semestres vienen recursos que puedes tomar como para aprendizaje, y vienen también separado como qué es lo que debes saber antes de revisar algunos recursos. También vienen algunas pestañas de autoevaluación, y viene incluso información que que se ofrece al profesor, y también recursos si quieres tú saber más. Después, cuando revisas un poco las asignaturas de los semestres, viene una información pues basta en videos y en PDFs. Entonces creo que es una muy buena herramienta esta, y sobre todo, que revisé viene muy bien presentado. Revisé algunos PDFs con sus videos, y la verdad es que tienes una buena comprensión simplemente con la revisión de esta información. Es lo que quería comentar. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Y sí, o sea, muchas gracias en esa parte desde otra disciplina, y eso me llevó a acordarme que cuando yo recibí el listado de la gente que se inscribió a este curso, vi, y creo que es Florencia, si no me equivoco, que se presentó también en el foro de discusión. ¿Tú eres de veterinaria, Florencia? ¿No? Ah, entonces, alguien de Buenas veterinaria. tardes. Soy Sí, yo yo de soy- veterinaria. No, Ah, ya, gracias. Porque justo en junio se presentó en el marco de las macrouniversidades. Hay una red de macrouniversidades donde participa Universidad de Buenos Aires, Universidad de Uruguay, la UNAM, de Chile. Creo que ahorita son de las que me acuerdo. Se hizo un repositorio, pero de imágenes de patología. Entonces, con la intención de compartir estas imágenes, el proyecto se llama Microscopía Virtual, y entonces hay imágenes
que han tomado en Chile con microscopios especializados y donde puedes hacer acercamientos a diferentes cortes de distintos órganos o de diferentes músculos, arterias, hay de distintas cosas y buscando diferentes tipos de patologías. Entonces, en esta parte de cómo conjuntar y de fortalecernos, lo traigo a colación porque ya no es nada más como institución UNAM, ¿no? En esto que decíamos de la RUA y que invita a sus profesores, sino también a un nivel regional, ¿no? Como Latinoamérica y decir, bueno, somos la red de macrouniversidades, de repente sabemos que en Latinoamérica, pues a veces nuestros recursos son mucho más limitados y no tengo acceso a microscopios, ¿no? Entonces habrá universidades pequeñas en la región que no tienen los microscopios y el equipo que tienen estas universidades grandes que forman parte de la red. Sin embargo, se hacen este repositorio para ponerlo disponible. O a veces pues tampoco somos tantos. Y si a lo mejor un investigador que trabaja en la UNAM se ha dedicado nada más a estudiar, en este caso, por ejemplo, a los cerdos, pues resulta que en Chile han estado estudiando, se trabajan más con los bovinos y entonces pueden enriquecer ese repositorio y de esa manera también brindar materiales a los estudiantes de alta calidad, ¿no? Entonces, bueno, era como un paréntesis también en este ejemplo. Tenía entonces ya dentro de la presentación lo que va a ser la actividad de la última semana, que va enfocado hacia la parte de diseñar una práctica educativa abierta, ¿no? La práctica puede ser de lo que ustedes quieran, en los recursos, en los contenidos que van a encontrar en la semana, pues va a haber ejemplos de esto que estaba mencionando hace un momento. Hay prácticas que van enfocadas hacia tener un currículum abierto, hay prácticas que van enfocadas hacia la evaluación abierta, otras van hacia la colaboración abierta. Entonces, dar ejemplos, dar un panorama amplio en ese sentido, para que ustedes en esta reflexión de como docente abierto, que practica la enseñanza abierta, ¿qué podría implementar? ¿Con qué sí me sentiría cómodo? Porque tampoco se trata de forzarnos a hacer cosas que sabemos que entonces no vamos a poder hacer, ¿no? Que a veces es algo gradual, cómo vamos transformando nuestra práctica docente. Y entonces algo con lo que nos sentamos cómodos, que de verdad lo veamos viable de poder ejercer con nuestros alumnos y de esa manera también involucrarlos más en su propio aprendizaje. Y entonces reflexionen sobre esa parte y cómo lo podrían llevar en una práctica educativa abierta. La actividad la van a poder entregar nuevamente en el formato que ustedes quieren. Si quieren grabar un video, si quieren una presentación, lo podrán hacer con la herramienta que ustedes gusten. Y algo que será importante para poder entender bien la práctica, pues será por lo menos incluir estos aspectos que están aquí mencionados. ¿En qué asignatura? ¿Qué tipo de práctica de enseñanza abierta es la que estarán proponiendo? ¿Con qué recurso educativo abierto es con el que se apoyarán? Recuerden que los recursos no nada más son contenidos, sino también está la parte de herramientas, descripción de la práctica y cuál sería la respuesta esperada con sus alumnos. Maribel, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Yo quisiera saber, ¿este trabajo tiene que ser individual o podemos trabajar en equipo? De preferencia individual, o sea, si a lo mejor en este curso estás tomando un compañero tuyo de la misma facultad, están dando el mismo curso o identifican que por una cuestión también, como mencionábamos al inicio, en esta transversalidad, identificas que se enriquece para ambas comunidades, para los grupos de los dos profesores, lo pueden trabajar en equipo, ¿no? Okay. Pero sí tiene que ser algo que lo pueden aterrizar, o sea, en
curso que ustedes dan. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí, es que está otra profesora de mi plantel de la misma asignatura. Entonces, Ok. ok, gracias. Nada más, por favor, sí recuerden que cada una tiene que subir su propio Sí, producto. sí, yo olvidé subir la primera tarea, pero bueno, Ok. gracias. No, ¿de qué? Antonio. Sí, gracias, Larisa. Bueno, yo desde hace algún tiempo he estado tratando de hacer como una especie de notas electrónicas, entonces no sé si pueda yo subir este contenido y discutirlo con lo que pones ahí como actividad, Larisa. Pero tiene que estar como enmarcado en una práctica, ¿no? O sea, estas Sí, notas, ajá, o sea, si ya en esta parte de la intervención o la práctica o secuencia didáctica en determinado momento, porque hay diferentes esquemas en los que podrían estar jugando estas notas, ¿no? sí, sí, pero entonces simplemente lo enmarco en en un contexto y lo discuto para subirlo, ¿o cómo? O sea, tendrías que decir, o sea, estas notas, ¿qué fin cumplen, no? ¿Tú cómo las utilizas con tus estudiantes? ¿En qué momento se las proporcionas? ¿A qué tipo de práctica educativa corresponde? ¿No? ¿Por qué? O sea, si tú me dices, bueno, es una práctica que va enfocada hacia, déjame decir, currículum abierto, ¿por qué es currículum abierto? ¿No? O sea, es realmente esto se presta a que cada quien vaya definiendo hacia dónde puede ir los conceptos que quiere revisar durante el semestre y los estudiantes entonces escogen el tema con el que quieren trabajar. ¿Sí me Sí, explico? O si es para una cuestión como sí, de una parte colaborativa, bueno, estas notas en una colaboración abierta se dan como punto de arranque, pero van a ser enriquecidas por los estudiantes bajo un esquema de trabajo tal, ¿no? vale, sí, Ok. gracias. ¿De qué? En el chat, Karen pregunta, ¿esta actividad es para la siguiente semana? Sí, o sea, sería para el domingo de la otra semana. La segunda actividad, que es la del caso, es la que tienen hasta este domingo para entregar, ¿no? El análisis del ejemplo. Entonces, efectivamente, esta actividad es para el siguiente domingo. O sea, bueno, no el siguiente, sino hasta el otro. De en 8. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok. Florencia. Maestra, yo ya había hecho según mi actividad, esta de los casos, pero ya entrando a la sesión y escuchando, creo que está mm, resumida. Ujú. Entonces, ¿puedo volver a enviarla? Sí. ¿Sí? Porque, pues así como todo lo que ya vimos, siento que, pues que en realidad mi tarea no está completa, porque yo analicé los 4 casos. Entonces Ujú. sí están así como que no está completa porque nada más los visualicé como lo que son recursos, pero Ujú. en realidad no analicé cuál podría servirme realmente, aunque sí, pero bueno, era mi duda. ¿Puedo volver a enviarla? Sí, o sea, tienen hasta el domingo para entregar esta segunda actividad, ¿no? Bueno, sí, maestra, gracias. Entonces, ahí creo que donde dice la actividad de entrega, menciona esta parte de si creen que pudieran utilizar este recurso, Yo ¿no? envié un archivo, Ujú. Sí. entonces puedo volver a enviar otro, ¿no? Ya analizándolo bien. Ujú. Exacto. Ok, sí, maestra, gracias. No, ¿de qué? Antonio preguntaba si en la plataforma van a estar las indicaciones. Sí, yo les pido un poquitito de paciencia. Yo espero mañana ya tener habilitado bien el módulo, ya con los contenidos, los ejemplos que les estaba comentando y las indicaciones y el espacio para que puedan subir también la tarea en ese espacio, ¿no?
Entonces, ya todo estará mañana. Ujú. ¿Se puede usar cualquier plataforma para el diseño de la actividad del recurso? Sí. Sí, como les comentaba, pueden utilizarlo y si no, así como lo hicieron algunos en el trabajo por equipo que pusieron la liga, porque lo hicieron en un Genially o lo hicieron en un Canvas o algo así, no hay problema, lo pueden hacer así. Ujú. En un principio iba a poner un Flipgrid, que es para que ustedes graben un video, pero pero bueno, tampoco los quise obligar a que forzosamente tuviera que ser un video. Entonces, por eso no descarté la idea del Flipgrid. Ujú. Entonces, pues creo que con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Si no hay más dudas, Cintia, adelante. Perdón, nada más, en caso de que fuera un video, ¿tenemos algún tiempo mínimo para desarrollarlo? Vaya, porque justo esto que tú comentabas, ¿no? De las prácticas, yo soy justo del área de patología y a veces las prácticas de necropsias las dividimos, pueden ser prácticas de 2 horas, prácticas de media hora, pero últimamente he estado desarrollando videos muy cortitos porque de pronto estos videos cortos son como que los alumnos lo captan mucho más rápido, ¿no? Y se enfocan exclusivamente a algo en particular, no sé, inspección de corazón, por ejemplo, ¿no? Y ese video me puede tomar a lo mucho tal vez 10, 15 minutos. Entonces la pregunta es, ¿hay un tiempo mínimo para el desarrollo de estos videos o nos vas a dar la libertad de que sea lo que requerimos pues para desarrollar la práctica? A ver, hay flexibilidad, no un video de media hora, pero sí, nada más, sí quisiera hacer una precisión para que no haya confusión. Una cosa sería como este video de la práctica, que a lo mejor lo estoy entendiendo mal. Yo estoy entendiendo que tienes un video donde a lo mejor es el que usan los alumnos, ¿no? Y a lo mejor estás explicando una práctica que tienen que hacer en laboratorio para analizar un tejido, ¿no? Ese videíto en sí, digamos que es un recurso educativo abierto, tú generaste ese recurso. No, lo que hago es, sí explico cuál es el contexto de la práctica, pero luego entramos, en este caso, a la inspección de cortes de corazón. Entonces, con un corazón de un animal, hacemos cortes para ir explicando la anatomía y la patología de ese corazón en ese momento. Pero para revisar solo corazón, me puede llevar tal vez 15, 20 minutos. O sea, para exclusivamente hacer cortes de corazón, abrir corazón y revisar válvulas, por ejemplo, ¿no? Con eso me llevo 10, 15 minutos. Sí, pero a lo que yo voy es, cuando me refiero a las prácticas educativas abiertas, es porque estás, no tanto esta práctica... práctica de la materia. No creo la que ya práctica de la materia, sino la práctica sí. de enseñanza abierta que estás empleando. ¿No? Okay, y entonces, a lo mejor si me haces un video donde explicas que vas a utilizar un video para que los estudiantes... Ajá. Okay, entonces, nada más en esa distinción es la que iba. Perfecto, ya entendí. Ok, pues gracias. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Y pues entonces nos vemos la próxima semana. De todas formas, cualquier duda me pueden escribir al correo. Hay un foro de discusión, si lo quieren utilizar, también lo pueden utilizar. Y pues bueno, que tengan muy buen fin de semana. Y yo creo que la próxima semana, si quieren, ya nos vemos directamente en esta sala. Yo de todas formas vuelvo a poner en el anuncio la dirección de la sala para que no tengamos problemas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.